Seguimos con el contenido del Rumbo de la Mañana, programa especial de Semana Santa, tratando temas fundamentales para la familia dominicana. Estamos en vivo por Rumba 98.5 FM para Santiago y todo el Cibao. Estamos en vivo por Premium 101.1 FM y para La Romana y el Este. Puede sintonizarnos por Guía 97.9 FM. Estamos también en vivo y diferido en YouTube. Escriba Rumba FM en YouTube y puede acceder al contenido, a las entrevistas, a los comentarios y análisis de este equipazo, el G7 de la radio en el Rumbo de la Mañana. Y ahora tenemos el privilegio de conversar vía telefónica con Juan Rosario Grateró. Él es experto en derecho laboral y por demás un gran amigo nuestro y de este programa. Bienvenido, Juan, hermano, al Rumbo de la Mañana. Bueno, muchísimas gracias de verdad por esa introducción y ustedes saben que lo quiero muchísimo y estamos aquí a sus órdenes siempre. Hermano, el ministro de Trabajo, Eddie Olivares, anunció un aumento salarial del 30% para las trabajadoras del hogar. Él mismo explicaba que el salario actual, el salario base de este sector es de 10,000 pesos mensuales y con la nueva disposición, dicho salario aumentaría a 13,000 pesos mensuales. Medida que entraría en vigencia a partir del próximo 1 de mayo. Nos gustaría empezar a nivel general, hermano, conocer cuál es tu opinión sobre dicha medida. Mire, realmente es una medida que desde la óptica jurídica laboral es ilegal, es inconstitucional. Mire por qué. Porque recuerden que hubo un proceso que se declaró inconstitucional, que fue a través de la sentencia 0402 del 23, en el año 2023, donde el Tribunal Constitucional señaló claramente de que con dicha resolución se trató de quitar el régimen especial que tiene, en este caso, el título cuarto, relativo al artículo 258 y 265 del Código de Trabajo. En otras palabras, a través de dicha resolución, en su momento, que nosotros fuimos hasta allá al programa, hablamos mucho sobre eso, se trató de modificar el Código Laboral. O sea, a través de una resolución quisieron quitar una ley, y eso no es posible. Se agarraron que había un convenio 189 para ello, y dicho convenio 189 realmente decía claramente en su artículo número 4, establecía de que tenía que ser a par a la legislación nacional territorial, y en ese momento la ley nacional territorial establecía algo muy diferente a esa resolución, ¿verdad? Entonces, ahora mismo no se discute el hecho de que hay un tarifario único de 10,000 pesos, que de hecho es también inconstitucional. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional no solamente modificó solamente un aspecto de la resolución, sino que fue completamente por la forma que lo hizo el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo lo que hizo fue que trató de, mediante una resolución, trató de modificar una ley, y eso es algo que incluso viola los poderes del Estado, porque para nadie es un misterio que el poder legislativo es el único que está facultado en introducir las reformas correspondientes y, por supuesto, modificar una ley con otra ley. Entonces, realmente eso es lo que ha habido hasta el momento. No sé cómo el Ministerio de Trabajo, teniendo conocimiento de esa sentencia del Constitucional, realmente evacuó dicha resolución con relación al aumento de 13,000 pesos ahora a la trabajadora doméstica, que no solamente doméstica es la que limpia, la doméstica es también el chofer que es doméstico, que trabaja como chofer en una casa de familia, el jardinero que trabaja como también en una casa de familia, que también está prestando su servicio fijo en una casa de familia. O sea que al final es un impacto muy, muy, muy negativo, porque con esa resolución lo que van a hacer ahora muchos abogados que no vamos a adherir y vamos a proceder entonces a un recurso inconstitucional, y el Tribunal Constitucional va a ratificar esa sentencia porque realmente no estaba facultado para ello. Bueno, yo no sé cómo el ministro de Trabajo emitió esa resolución sin haber consultado a abogados como Graterós, ¿verdad? Asesorarse sin ver los antecedentes. No, hay muchos mejores. No, pero óyeme, porque esa explicación que tú das, cuando tú dabas esa explicación, yo decía, el chiste se cuenta solo. Además, parecería que el Ministerio de Trabajo no es abogado laboralista. Claro. No, o tal vez el Ministerio de Trabajo evacuó dicha, por ejemplo, resolución, atendiendo a quedar bien, como en aquel momento pasó, porque nosotros, acuérdense que hicimos la reconsideración, hicimos una réplica de la resolución del bosquejo que ellos emitieron y la deposité.
Mira, pero al final ellos entendían que eso era la vía. Bueno, en el contexto de esta resolución, también me surgió la pregunta sobre el salario de las domésticas, porque el ministro habla de que se le va a incrementar a las que devengan un salario de 10,000 pesos. Ahora, en función de tu experiencia en estos temas, ¿cuál es la realidad del mercado laboral dominicano de las domésticas? Si hay algunas que están devengando un salario de 10,000 pesos realmente en nuestro país. No, la práctica no. En la práctica, eso fue lo que nosotros incluso le comentamos a don Pepe Abreu en su momento, donde le dijimos claramente de que eso no es la realidad. La de mi casa gana 20. O sea, hay otras que ganan 15, 16, el promedio es 14, de 14 hacia adelante es el promedio que ganan, en este caso, las trabajadoras domésticas. Y la verdad hay que decir que como es un régimen especial, tenemos que recordar que si ganan 15 son 30, porque lo otro que se le da, por ejemplo, como la alimentación, como el tema del internet, como el tema de la vivienda donde ellos están, que duermen, en este caso, o sea, es por eso. Y hay un contexto histórico de lo que es, en este caso, el trabajador doméstico, porque eso se hizo en el 1692, era por el tema de regularizar que muchas personas no tenían un trabajo fijo y que pudieran optar por un trabajo, y por eso se creó bajo un régimen especial en ese momento. Si usted se fija, la Oficina Nacional de Estadística evacuó unos datos estadísticos hace ya como 3 años. Se dan cuenta de que la mayoría de las trabajadoras domésticas vienen de la línea fronteriza, vienen del sur. Entonces vienen aquí, por eso es que se les busca una vivienda, por eso es que se les busca, en este caso se les suministra su ropa, se les suministra también su pasta de dientes, todos los instrumentos que de una u otra manera es un salario que es limpio. Tú tienes profesionales que ganan 20,000 pesos y 25,000 pesos en instituciones públicas. Entonces son profesionales que ganan 25,000 pesos que tienen que gastar de su pasaje diario para coger a un trabajo diario y donde no tienen más nada. O sea que la verdad es que el contexto salarial en República Dominicana hay que analizarlo y hay que revisarlo. Esa es la realidad. Ahora, pero la formalidad hay que hacerlo bien. Claro. Y Juan, una pregunta, porque por un lado es cierto que es un sector que tiene unas características diferentes al resto, sobre todo que quien las emplea no es una unidad productiva, no es una empresa que recibe lucro, sino que son unidades familiares. Pero también es cierto que hay una deuda a ese sector, a las decenas de miles, sobre todo mujeres, porque el 90% de quienes trabajan en el sector doméstico son mujeres, que y como tú bien dices, hay mucha desigualdad. Es cierto que en muchos hogares se le paga un salario por encima de ese mínimo, se le dan condiciones de esencia, pero también sabemos que hay muchos que no, y por eso hay que regularlo. Y hay una deuda a esas decenas de miles de mujeres y también hombres que trabajan en el sector doméstico, que no se le termina de garantizar los derechos fundamentales que se le debe garantizar a toda persona trabajadora, y ellos son personas trabajadoras, tanto de tema de vacaciones, de horario de trabajo, de condiciones, de salario, pero también de seguridad social, que es uno de los grandes vacíos que hay, de que garantizar que las personas que trabajan en el sector doméstico tengan acceso a la seguridad social. Entonces, dado su conocimiento y que está bien empapado del tema, me gustaría saber su visión de lo que está planteando el proyecto de ley de reforma al Código Laboral, porque es ahí donde debería, y como bien dijo el Tribunal Constitucional, donde tiene que establecerse esa regulación es en el Código Laboral, no en resoluciones del Ministerio, y me gustaría saber cuál es su visión, su evaluación de la propuesta que establece el proyecto de Código Laboral que presentó el gobierno y que está actualmente en el Congreso sobre este tema. Claro que sí. Mire, realmente, como bien usted explica, lo que declaró inconstitucional el Tribunal Constitucional fue el aspecto de la resolución de la forma, porque trataron de usurpar un poder del Estado. O sea, en otras palabras, esa resolución debió de conocerse bajo una reforma laboral. Eso fue lo que dijo el Constitucional. Dentro del aspecto de la reforma actual, en la cual tenemos conocimiento, porque hemos asistido tanto al Ministerio de Trabajo y hemos asistido también al Congreso Nacional a través de la Asociación Dominicana de Derecho al Trabajo y Seguridad Social, hemos podido validar y hemos podido ver que se incluyó, no la totalidad del aspecto de la resolución, pero sí se incluyó el aspecto de la seguridad social, se incluyó el aspecto de los horarios de trabajo, se incluyó el aspecto también de la debida regulación de la trabajadora mediante un contrato, la trabajadora doméstica. O sea que ya ahí lo que toca es esperar que la reforma del Código de Trabajo pueda ya hacerse efectiva. Hasta el momento lo veo un poco imposible,
porque tengo que decirle la verdad, hay dos sectores que son los sectores que toman decisiones, que en este caso es el sector sindical que no quiere la reforma laboral y está el sector empleador que no quiere la reforma laboral si no se toca el aspecto de la cesantía. Y ese ha sido el tranque que ha tenido el Código Laboral. Yo creo que históricamente, desde el 92, más de 33 años, estamos hablando que tiene nuestra norma legal y la misma ha sido bajo dicho mismo esquema, o sea que hemos tenido esa pequeña situación. Pero sí, claro, yo estoy de acuerdo, como usted dice, de que al final a la trabajadora doméstica le conviene un seguro de salud, que independientemente SENASA a través del régimen subsidiado otorgó más de 70,000 70,000 seguros médicos, pero no quiere decir que eso le va a permitir a ella gozar de unos fondos de pensión. Eso solamente le va a ayudar a ellos para el tema de la salud, para ir a tener una cobertura, para ir a un tema médico. Pero sí, claro, yo estoy de acuerdo que la trabajadora doméstica no puede ser como históricamente ha pasado, que duran 30 años en una casa de familia y salen sin nada en la mano, cuando luego el dueño le desea que no esté ya más con ellos. O sea, yo creo mucho en que hay que dignificar la labor. El que es just laboralista siempre va a tratar de que se respete lo social, que son los derechos de los trabajadores, pero por supuesto tiene que haber un proceso que se determine, que sea bien claro, porque eso va a traer consigo un régimen de consecuencia a nivel legal. Ya tema de embargo, temas legales y demás, que de una u otra manera pueden afectar la casa de una familia. Yo siempre he dicho que el trabajo doméstico es muy diferente a una casa de familia, porque en la casa de familia no hay una actividad comercial y es difícil imponerse a un trabajador a decirle que tú tienes que tenerlo obligado en su casa. O sea, ahí hay muchos elementos que eso se lo explicamos al señor Cholitín Dulú en su momento en el Congreso Nacional y por supuesto también en las diferentes veces que tuvimos participación en el Ministerio de Trabajo con el antiguo ministro en su momento, Luis Miguel de Camp, que se le explicó cuando se tocó aspecto por aspecto de la reforma laboral. Nosotros duramos un día entero ahí en el ministerio, de las 8 hasta las 5 de la tarde, y fue hablando de todos los aspectos que entendíamos que el Código de Trabajo debía de establecer claramente, para evitar el tema de que después la TCS no quiera registrarlo, que el trabajador ya esté contigo y que ya se genere una situación como la debilidad institucional que tenemos en la República Dominicana, que para nadie es un misterio. Recordarle a la gente que estamos conversando vía telefónica con el abogado Juan Rosario Graterox, experto en derecho laboral. Juan, ¿hay alguna alternativa a la cesantía, ya que tú mencionaste el caso del diálogo entre los sindicatos y el sector empresarial, y este tema es lo que tiene trancado en la reforma del Código Laboral? ¿Existe alguna alternativa a la cesantía, por ejemplo, que nosotros podemos tomar como modelo en países desarrollados? O se habla de seguro de desempleo también, que es muy común en los países europeos. ¿Qué posibilidad tú le ves a esto? Bueno, realmente yo soy muy, tú sabes, con el tema de la institucionalidad en mi país, ustedes saben lo que yo opino, lamentándolo mucho, porque históricamente vimos la Caja de la Seguridad Social que quebró, en la Caja de la Seguridad Social por el tema económico que hubo, de mal manejo de los fondos de los trabajadores. Entonces, mi miedo es ese, que se cree una institución que ponga burocracias para que las personas puedan recibir, en este caso, las prestaciones laborales. Y eso nosotros podemos ver inclusive a nivel institucional con el MAP, por ejemplo, que muchas veces con los servidores públicos establecen una norma, por ejemplo, de 90 días y duran 1 año, 2 años para entregar la liquidación a un trabajador o un servidor público que prestó su servicio. Entonces, yo creo que lo mejor que puede pasar es que se deje el auxilio de cesantía y que si usted contrata a un trabajador, usted se cuadre cómo usted debe de pagar, en este caso, sus prestaciones, porque recuerden que las prestaciones laborales no son obligatorias. Usted puede hacer un despido, lo que usted tiene que hacerlo de manera correcta y usted no tiene por qué tener miedo, que es lo que nosotros siempre le hemos explicado a los clientes y a todos. Cuando usted hace un despido, si usted no lo hace de manera correcta, ya sea por un pique que usted tuvo en el momento o algo, bueno, ya eso genera una situación porque el tribunal no se lo va a reconocer. Pero si se hace, en este caso, si el trabajador renuncia, no le sale auxilio de cesantía. El trabajador renuncia, pierde las prestaciones. Si yo le hago un despido, él pierde las prestaciones. Lo que hay que cumplir con la norma, y yo realmente soy partícipe que se le deja a los empresarios, porque históricamente ha resultado más exitoso dejarlo así que dejarlo luego a una institución que para poder pagar dure 90 días, 100 días, 200 días, y el trabajador con compromiso. Imagínese usted
un trabajador que tenga prestando servicio 20 años en una empresa y que mañana cuando quiera liquidar se tenga que durar, que tiene que pagar préstamos de casa, préstamos de carro, el colegio de los muchachos, todo eso. Imagínense qué implicaría que ir a una institución que no sea ágil como históricamente hemos tenido, la misma TCS. Nada más hay que ver en el caso, por ejemplo, de la CISARIL con las licencias, ¿verdad?, médicas que se reportan, que podemos ver que duran a veces hasta 6 meses, 4 meses para poder entregarle el crédito al trabajador de lo que tiene que pagarle en este caso el trabajador de manera directa. O sea que yo realmente creo que el seguro de desempleo está muy bien, pero eso es para otros países como España, que ha dado resultados. De hecho, ahora mismo hay una situación también en Estados Unidos con el Security Employment, que hay una estafa grandísima de trabajadores que tienen 105 años, 108 años, 120 años y están cobrando. Entonces, eso yo creo que es mejor dejárselo al empresario, que ya tienen un contacto más directo con el trabajador. En sus costos operacionales tienen que subir sus costos operacionales para poder cubrir el tema de una cesantía, tener los trabajos preventivos que hay que hacer, porque es que una empresa tiene que entender que tener trabajadores conlleva también tener una responsabilidad. Y si usted no quiere un trabajador y usted ve que el trabajador usted no lo quiere ya porque usted entiende que su posición no vale nada, o porque usted entiende que ya no, realmente lo que él está haciendo no es necesario, entonces ya con eso usted puede agotar un proceso de su desvinculación. Ahora, si el trabajador no presta su servicio bien, llega tarde, llega borracho, no cumple con el tratamiento del trabajo, hace show, hace demás, bueno, con eso ya usted puede aplicar un despido y lo va a ganar porque lo va a ganar. Eso usted puede tener seguridad, bien hecho, por supuesto. Muchísimas gracias, Juan, por haber estado con nosotros acá en el Rumbo de la Mañana, brindando informaciones muy necesarias. Y la verdad que desde el inicio, cuando puntualizaste, hermano, la inconstitucionalidad de la medida, yo pensé, caramba, ¿qué es lo que está pasando con un gobierno que a cada rato toma decisiones que van en contra de la norma y que a veces pareciera que van en contra de los ciudadanos? Son cosas que yo realmente no termino de entender, porque se supone que hay presupuestos para pagar buenos asesores. No me están a jugar ahí. No, por eso, fíjate que no hice la pregunta. Opinión estrictamente hay un punto profesional de derecho. Yo digo que este gobierno toma muchas medidas BAM. Sí, de bulto allante y movimiento. Son medidas mediáticas, que es para que la gente, concho, qué bueno, y no pasa de ahí. Entonces, la pregunta sería, independientemente del aspecto constitucional, ya vemos que el ministerio no le importa lo que diga el tribunal, a pesar de que las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes a todos los poderes del Estado, vinculantes por mandato de la propia Constitución de la República. Entonces caería el ministerio en la categoría de infractor constitucional. Pero en la práctica, ¿qué pasa con estas resoluciones? El ministerio tiene garra, tiene elementos que le permitan fiscalizar y establecer cómo se aplican, sobre todo en casos de unidades familiares que no tienen esa formalidad que tiene la empresa, que es más fácil, digamos, de perseguir, ¿no? Porque la empresa paga seguridad social, tiene una serie de obligaciones y elementos que lo vinculan de alguna forma con la fiscalización. ¿Cómo ellos fiscalizan esto? O si no se bueno, fiscaliza. Realmente, en el caso, por ejemplo, del ministerio, ellos a través de los inspectores de trabajo pueden hacer levantamientos, visitar las casas, pero históricamente para nadie es un misterio que el ministerio desde hace más de 30 años no tiene las herramientas financieras disponibles para poder agotar el proceso de manera, imagínense, estamos hablando de, póngase 5 millones de casas, un ejemplo, ¿usted entiende? O sea, realmente es un poquito difícil en este caso que el Ministerio de Trabajo tenga esa facultad de poder darle seguimiento. Tal vez de 10 casos cojan 1 o 2, pero la verdad es que es un tema que trae consigo una preocupación y en el caso, por ejemplo, nosotros los abogados laboralistas agotaríamos el proceso necesario para agotar, en este caso, ya sea como asociación, ya sea como representación de un cliente o de la sociedad que asista a cualquier abogado. Hacer una declaratoria de inconstitucionalidad, porque realmente ya hay un precedente, ya hay una sentencia constitucional que dijo claramente de que borró completamente esa resolución. Entonces, al ellos hacerlo mediante un comité de salario y establecer una resolución de la trabajadora doméstica, eso también le trae consigo que no se reconoce, porque realmente están vulnerando el derecho. Y yo confío mucho en el ministro actual, el cual tuve la oportunidad de conocerlo, de tratarlo en una visita de cortesía que hicimos a través de una asociación a la que yo pertenezco y estuvimos ahí presentes. O sea que realmente sé que al final
entiendo que tomará la mejor decisión. Vamos a bajar. Juan, muchísimas gracias, hermano. Y de verdad que un privilegio siempre compartir contigo, hermano. Y estos micrófonos siempre están abiertos para ti, de verdad, porque llevas mucha orientación a la gente. Dale, Isidro.